¿Qué tal amigos de Reputación que deja huella? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Miguel Q. Bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a conocer un poco acerca de la trayectoria profesional de un ejecutivo que ha tenido muchísimo éxito en nuestro territorio, pero que además ha liderado diferentes áreas en múltiples industrias. Actualmente se encuentra en el rubro de la fintech. También ha sido miembro y es miembro de directorio de diferentes organizaciones. Ya nos contará un poco más acerca de estas experiencias, pero es una persona que ha tenido una performance muy interesante en el mundo del marketing y también en los medios de comunicación. Y sobre todo, he tenido muy buenas referencias de él. De hecho, cuando anunciamos la publicidad de este episodio, dos amigos suyos, clientes nuestros, en el instante me llamaron y me dijeron, oye, qué bueno que te vas a entrevistar con Sergio, que van a poder desarrollar este episodio, mándale mis saludos, ¿sí? Así que un abrazo muy grande para ustedes, para Sandro Aragonesi, para Adolfo González, que han estado al pendiente de este episodio. Y bueno, y sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a mi invitado que ya está con nosotros, Sergio Almayo. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo te va? Bien, bien, muchísimas gracias. Cuéntale un poquito a la gente dónde estás ahora, qué estás haciendo en estos momentos. Ahora estoy en Dallas. Tuvimos una reunión con una empresa bien interesante. eh, no puedo decir el nombre, pero es una empresa que está por salir a la bolsa en Estados Unidos. Hmm. Y le hicimos un training a su directorio. Y fue muy, muy interesante porque es una startup Ujú. que lleva como 5 o 6 años en un sector muy particular, emergente de energías alternativas. Y en este proceso de salir a la bolsa, la founder y chairman estaba preocupada porque iba a salir de su territorio de confort, de manejar una empresa, y iba a entrar en el territorio de las regulaciones de los mercados, ¿no? Que cuando flotas tu compañía en la bolsa hay un montón de regulaciones. Y fue muy interesante porque eh, eh, estábamos tratando de explicarle que la regulación no le debe quitar el impacto estratégico del board. Entonces Ujú. fueron unas sesiones bien interesantes que estuvimos ayer. Aproveché para quedarme aquí, y mañana se me une la familia y vamos a conocer un poquito de Dallas. Ahora, cuéntale un poquito a la gente que te sigue en redes sociales. Algunos todavía se han quedado con esa impresión tuya de que trabajaste en el mundo de las telecomunicaciones, en las telco, luego entraste a trabajar al Grupo El Comercio como CEO de la unidad de prensa y algunos te perdieron el rastro luego ya de ese paso por estos sectores, ya cuando saliste de Perú y emigraste hacia nuevos rumbos. Pues en plena pandemia me llamó un headhunter y me preguntó si quería sumarme a AT&T México como Chief Marketing Officer. Ujú. Eh, lo consulté con la familia. Era un momento especial en nuestro Perú. Era un momento de incertidumbre, turbulencia, y los chicos que estaban en el colegio llevaban bastante tiempo sin clases presenciales. Llevábamos todos encerrados. En México las clases eran presenciales, ya no había tanto encierro. Y Ujú. entonces, la verdad es que fue decisión unánime en la familia y nos fuimos. Nos vinimos a México. Estuve 2 años trabajando como Chief Marketing Officer de AT&T, un sector que conozco. México es un mercado difícil porque hay una estructura de mercado muy compleja para la competencia. Claro. Hay un costo fijo muy alto, que es el costo del espectro, posiblemente de los costos más altos del mundo en términos de costos relativos a la operación. O sea, el espectro es el derecho que le pagas al Estado por operar. Ujú. Entonces, de hecho, tan caro es que ahora se licitaron bandas adicionales y nadie las compró. Entonces, ese es uno de los factores. El otro factor es los canales de distribución están muy concentrados. Hay dos grandes canales de distribución muy fuertes que tienen mucho peso, y hay un canal de distribución muy, muy, muy fuerte de distribución de recargas. Entonces, toda esa concentración, ese costo alto,
Ujú, la posición de competitiva consolidada del primer operador y la dificultad de la concentración de los canales de distribución hace muy difícil competir. Entonces, pero nos fue muy bien, muy interesante. Un mercado donde Telefónica llevaba muchos años intentando y no pudo. Nosotros con AT&T logramos crecer consistentemente. ujú. Logramos, la empresa estaba en pérdida, lo logramos dar vuelta, logramos empezar a tener venta positivo, empezar a dar resultados positivos, multiplicar los múltiplos de crecimiento de pospago. Y en un momento, en uno de los directorios en los que estaba, eh, conocí a quien es hoy mi socio, que es el founder de una compañía que se llama Advisory Board Architects. Y mis experiencias con los directorios siempre fueron como management y como miembro de directorio. Fui miembro de directorio de una sociedad que hicimos entre Telefónica y Mastercard. Yo no tenía mucha idea del rol del directorio, Sí. eh, y creo que no lo hice muy bien. Después hice mi programa en el PAD, aprendí, hice mi programa en la Católica, aprendí. Y, mm, y sí, pero siempre veía los directorios como un espacio de reporting, un espacio de supervisión. Y mi socio fundó hace 20 años esta compañía Mm, y creó un concepto distinto para el directorio, como un espacio de soporte al management o como un espacio donde se acelera la consecución de los objetivos de una compañía. Entonces, con eso, con ese mindset diferente, nos conocimos, hicimos una buena relación y un día me dijo, ¿quieres ser socio de nosotros para Latinoamérica? mm, Y le dije, bueno, ¿cómo no? Porque en algún momento de la carrera profesional uno tiene que decidir si sigue en el mundo corporativo o si hace algo sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, claro. cada vez duramos más como profesionales y, me animó, me gustó y me animó y salté al barco del emprendimiento. Y luego tengo un pendiente, me enseñaste lo de fintech, curioso. Tengo un pendiente yo grande. eh, a ver, o sea, una de las cosas que me duelen de nuestros países es la desigualdad Ujú, y lo caro que es ser pobre. ujú. Los créditos son más caros, los productos, la financiación es más cara, eh, la, el acceso a productos de alta calidad es difícil. Tú vas a los países escandinavos, tenés un IKEA, que es un producto de buen Claro, diseño, buena calidad, a claro, precio bajo. Nosotros claro. no tenemos esa solución. Entonces, tengo una startup que dice Stealth, o sea, no dice de qué se dedica, pero casualmente la idea es el- entrar al mundo de las fintechs, eh, para tratar de resolver o para tratar de dar una solución de crédito y y de solución de remesas y de telecomunicaciones más accesible a la gente que lo necesita. En este programa donde tratamos de cierta forma de poner en vitrina las buenas prácticas de reputación y hablamos un poco con los ejecutivos acerca de cómo es que manejan su estrategia de comunicación, tú eres una persona que anda muy activa en redes sociales, sobre todo en LinkedIn y que escribe, ¿no? De una forma muy particular, ¿no? Sueles contar metáforas, tienes una narrativa muy original de contar las historias. ¿Cómo llegas a eso? Sí, a ver, siempre admiré a las personas que tenían una, una buena presencia en redes y no se sentían incómodos con lo que hacían y que tenían una dinámica positiva, que te daba ganas de leer, que te daba ganas de seguirlos. Ujú, Eh, no me gustan mucho las personas que solo que postean al evento al que van o con quién con quién se juntaron. O sea, no le veo valor a eso, ¿no? No critico, pero yo no le veo valor, no me sentí identificado con eso. ujú, Y un día, pensando y dándole vueltas a cómo, o sea, digamos, cuando escribís, un poquito reflexionás también. claro. Entonces, empecé reflexionando yo sobre por qué está en el LinkedIn. Mm, Me gusta más LinkedIn que Twitter, porque te permite contar más historias, ¿no? Te permite contar, desarrollar. A mí me gustan los datos. ujú, Me gusta
contar la historia con información. Y el mejor lugar, el lugar más fluido para contar una buena historia con datos es LinkedIn. Entonces empecé primero reflexionando sobre por qué estar en LinkedIn. Ujú. Y Buen punto de entonces partida, porque muchos ejecutivos se lanzan nomás al ruedo sin analizar por qué estar ahí. creo que fue una de las primeras cosas que escribí. Mm, Y, a ver, a mí me gusta también enseñar. Fui profesor de la universidad un par de ocasiones, ujú, y di varios cursos. Y una de las cosas que me pareció es que, a ver, tengo una historia, tengo una experiencia, viví las cosas de una manera, tuve mucha suerte en enfrentarme a muchas situaciones positivas, adversas, tengo una visión muy particular sobre lo que está bien y lo que está mal, muy personal ujú. como todos. Y, y entonces la primera reflexión que tuve es, yo creo que mi presencia en LinkedIn tiene que ver con devolver parte de la suerte que tuve y compartir lo que yo aprendí a golpes y que muchas veces me hubiese gustado que me enseñen a mí. Y Claro. que yo fui un líder que creció muy rápido. Ujú. Eh, yo a los 25 años, yo parecía mayor, entonces cuando la gente me veía no me preguntaba la edad y entonces pensaba que tenía 35, no sé. Entonces me empezaron a ascender y de golpe me encontré en el Perú como vicepresidente de marketing de una de las empresas más grandes que era Telefónica y, digamos, Ahí tengo una fotito, más bien te la voy a mostrar acá para que la gente la vea. no, esto es cuando ya volví de... Esto es a tu retorno. Esto es cuando volví, eso es en el 2013, creo, Ah, 2000, ya, ya. sí, eso es en el 2000, pero eso fue, yo llegué a Perú en el 2000. Ujú. No tenía 30 años, tenía 27, 28, o sea, y cuando llegué me encontré en una posición que nadie me preparó para esa posición, y toda esta historia o sea, toda esta visibilidad del liderazgo, toda esta escuela de- del, del buen liderazgo, no existía, porque Telefónica era una empresa de ingenieros, técnica, Claro. y no, nadie me guió, yo me enfocaba en los resultados, y la verdad es que me hubiese gustado mucho que me ayuden a ser mejor líder. Y la verdad es que hoy por hoy, después de muchos años aprendí alguna que es otra cosita y Ujú, me gusta mucho tratar de transmitir lo que aprendí. Eh, Esta foto yo llegué a Perú en el 2000, me quedé hasta el 2006, en el 2006 me casé en el 2004 con una ujú, peruana, mi primer hijo es peruano, bueno, mi segunda también, pero nació en Colombia. Eh, en el 2006 nos fuimos a Colombia, estuvimos hasta el 2009. En el 2009 nos fuimos a Ecuador y en el 2012 la gente me preguntaba si me había golpeado la cabeza. Porque, porque renuncié y me fui a hacer una maestría de MIT. Eh, El me MBA, ¿no es tomé, cierto? sí, me tomé un sabático y mi jefe me decía, pero si nos está yendo espectacular, ¿por qué te vas a ir? Y yo decía, porque uno tiene que irse cuando le va bien, no cuando le va mal. O sea, el mejor momento para salir de algo es el momento en el que estás en el mejor momento y si cumpliste con tus compromisos y además si tenés un sueño, o el que yo tenía que era hacer mi maestría en Estados Unidos. Y Ujú. además MIT para mí siempre fue una referencia porque siempre estuve rodeado de ingenieros. Entonces, Claro, es como la meca de la ingeniería. yo recuerdo estaba en el Claro. colegio, estaba en el secundario y me recuerdo haciendo una redacción sobre un descubrimiento científico y siempre hablaba de MIT. Claro. Y entonces cuando vi este programa, que era un Mid-Career MBA, Mm, dije, bueno, es hoy o nunca. Mi esposa la verdad que me apoyó y pasamos de vivir en una casa de expatriado en una zona muy bonita de Quito a un departamento súper chiquito en un lugar donde oscurecía a las 4 de la tarde, con dos niños que parecían posesos, porque llegaban del colegio y no hacían más que volver loca a mi esposa. Yo volvía de la universidad de estudiar microeconomía en inglés, de estudiar teoría de precios,
y con la cabeza así, no tenía, o sea, a veces iba tambaleando de la universidad hasta la casa, que me quedaba Increíble, a 2 cuadras caminando, y llegaba y me encontraba una escena dantesca, ¿no? Los chicos saltando arriba de mi esposa, la pobre tratando de cocinar. Entonces, claro. y después de ese año nos fuimos a Perú, y esta foto es de ahí, de Perú, de cuando llegué en el 2013, después de hacer la maestría. ¿Y cómo te cambió la vida, y el criterio, ¿no? Porque el criterio se va entrenando después de este paso por MIT. Mira, a ver, yo creo que uno no aprende de golpe. Ujú, Creo que el aprendizaje es una semilla que se te siembra adentro y que tenés que ir regando para que crezca. Eh, yo creo que me sembraron muchas cosas en ese año, muchas, muchas cosas. Y algunas florecieron rápido y otras siguen floreciendo. ujú, Mi curiosidad por la ciencia, mi visión del. Hay un moto que tiene MIT que se llama Mens and Manus, que es mente y manos. O sea, no ujú, solamente es pensar, sino es pensar y hacer. Porque claro, el que pensar es un ejercicio importante, pero hacer es el que realmente cambia las cosas, ¿no? Entonces, ese proceso de pensar y hacer fue un poquito lo que fue madurando dentro. También fue madurando dentro, ¿sabes? Que tenía un profesor que se llama Nelson Repening, que nos enseñaba System Dynamics. System ujú, Dynamics es como la visión sistémica de todo lo que sucede, ¿no? Y recuerdo que una de las cosas que estudiamos con él eran los accidentes, los grandes accidentes industriales. ujú, Y, y recuerdo que una cosa, de hecho, es algo que estoy volviendo a investigar y buscando mis papeles porque quiero escribir sobre eso, y es el tema del cambio. Cuando vos querés implementar un cambio, eh, digamos, no es que quien no cambia es porque no quiere, ujú, no cambia porque no sabe o no puede. Porque cuando empujas a una persona a una situación de decidir instantáneamente, recurre a lo que venía haciendo siempre. Y eso ujú, es una dinámica humana. Entonces, si no entendés eso, no podés gestionar un cambio. Por ejemplo, querés aplicar una nueva norma de seguridad en una planta industrial. Tenés que asegurarte que instalás un nuevo hábito. claro. Porque frente a una emergencia inmediatamente el cerebro se va a ir al hábito anterior. Entonces, recuerdo eso y recuerdo muchas veces en las que yo me enojaba con alguien porque no cambiaba la manera de hacer las cosas a pesar de que le decía, oye, no, pero por acá no, por allá. Mm. Este, y lo recuerdo y lo recuerdo mucho. Entonces, eh, eso me sigue dando vueltas permanentemente, ¿no? Incluso, Sergio, Y, si hablamos en términos, perdona que te interrumpa, en términos de transformación digital, por ejemplo, que es un cambio importantísimo que se da en las organizaciones, eh, a veces las empresas creen que transformación digital se trata solamente de comprar lo último en tecnología, pero hay un paso más atrás que tiene que ver con la cultura, ¿no es cierto? a ver, sí, 100%, pero, o sea, es muy etéreo, muy genérico el tema de la cultura. Estoy 100% de acuerdo, es cultura. O sea, Ujú, la transformación pasa por las personas, no por las máquinas. Y ujú, pasa porque las personas usan las capacidades de una forma diferente. Si vos vas a automatizar con AI, con digital, con lo que sea, la vieja forma de hacer las cosas, eh, vas a capturar un 10% de la oportunidad. ujú, Cuando en realidad la gracia es entender qué cosas se pueden hacer nuevas ahora que antes no se podían hacer. claro. Eh, cómo hacer las cosas de otra manera. Eh, o sea, o sea, la transformación digital es un reto importante. Porque, no sé, por ejemplo, hablaste del comercio. Cuando pasamos en el comercio de la redacción print a la redacción digital, Claro. eh, los periodistas, el periodista tradicionalmente era la persona que llegaba tarde de la mañana porque se quedaba hasta tarde en la noche porque el En la periódico, redacción, claro, el periódico del día siguiente se imprime ese día, claro. porque hay que repartirlo a todo el país. O sea, vos sabés que yo descubrí eso de que el periódico del día era del día anterior,
lo descubrí en España un día cuando un amigo a las 5 de la mañana o a la noche fue a comprar fue a comprar el periódico el día siguiente. Ujú. Yo decía, qué raro. Pero efectivamente, o sea, al final tenés que imprimirlo, tenés que distribuirlo, tenés que hacer muchas cosas. Y cuando pasás a Correcto. digital, cambia, porque la noticia es 24 Inmediato. horas. Claro. Entonces, vos cerrás el periódico en otro momento y las noticias digitales fluyen a otra velocidad y entonces cambiás la forma de operar. Y eso no fue fácil. Es más, yo recuerdo que en algún momento te voy a mostrar una foto porque justamente la anécdota se da en este contexto. Este fue un evento en el que yo te conocí por primera vez de forma presencial, acompañada a Marisol con la que trabajaba. Y Sí, aquí estabas en este panel del CDO Latam Summit y tú dijiste algo que me impactó, ¿ah? Y te lo voy a recordar. Decías de que el formato digital de los diarios había venido para quedarse, ¿no? Y que no iban, y que probablemente en algún momento iba a desaparecer los impresos en el mundo, ¿no? bueno. ¿Sigues A ver, sosteniendo esa idea? a ver, ya los impresos tienen muy poca relevancia Mm, en general. No, no porque, o sea, aquí hay un tema y es la decisión sobre los medios. ujú, Cuando vos tercerizás la decisión sobre los medios y los incentivos se alinean hacia lo digital, empezás a perder un poquito la visibilidad de lo que realmente pasa. Efectivamente, vos no lees el periódico físico, seguramente. Tus ujú, compañeros tampoco. Pero no, hay gente que sí lo lee. Esa ujú, gente que sí lo lee, para llegar a esa gente que sí lo lee, el periódico sigue siendo una buena herramienta, el periódico impreso. Lo claro, que pasa es que, digamos, los gestores, los intermediarios de los medios, están más incentivados a irse a lo digital por muchas razones y el print se desincentiva. Entonces, entre que la verdad es que la lectoría disminuye, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y que los gestores de inversión no tienen incentivos para fortalecerlo, el print va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Nosotros hicimos con un colega, con Oscar Banda, hicimos un estudio de impacto. Bueno, esto lo hicimos en el 2020, suponte, o de 2019. sí, Y encontramos que el periódico El Precio Correcto era uno de los medios de mayor impacto. mm, Como complemento porque hay distintos productos. Por ejemplo, si vos tenés un catálogo de productos, un catálogo, unas ofertas de productos, sos un supermercado y tenés unas ofertas de productos amplias, ujú, ¿dónde va a ser mejor encontrarlas, leerlas y promoverlas? En una hoja donde se ve todo o en una web que tenés que empezar a mirar. Eh, en la hoja funcionaba mejor. claro, Ahora, ahora nos acostumbramos a las webs y qué sé yo, a los mails y al bombardeo de todos lados, pero tanto ruido. Cuando vos te metés en digital, la cantidad de ruido que hay a tu alrededor mm, impide que te foques en una oferta particular. Cuando vos estás leyendo algo impreso, estás enfocado 100%. Entonces, a ver, el print está decreciendo, seguirá decreciendo, algún día morirá potencialmente. Pero morirá no porque tenga que morir, sino porque nos vamos a acostumbrar a que está muriendo. ujú, Eh, yo recuerdo un número que me impactó bastante, a pesar de Kindle, a pesar de Kindle Paper, a pesar de audiobooks, a pesar de un montón de cosas, los libros físicos siguen siendo más vendidos que los libros en digital o más leídos. claro. Eh, Es que está la y, eh, experiencia detrás, ¿no? De tocar, de abrir, de oler. y sí, y ponele, yo no soy una referencia porque yo soy old school, entonces yo te digo, pero a mí me gusta, bueno, sí, claro, porque vos sos viejo, pero digamos, pero yo creo que sigue habiendo una tradición de leer libros y de comprar libros y de etcétera. No recuerdo las estadísticas y no tengo las estadísticas actualizadas, pero los porcentajes sorprendían en la cantidad de lectura de materiales físicos, ¿no? Ujú, O sea, ahora, digamos, ahora lo que más me preocupa a mí de lo digital, si querés que te diga, es el tema de AI. ajá. Eh, a mí me preocupa mucho el tema de AI porque
y lo estoy viendo en los directorios y estoy tratando de fomentar una visión en los directorios diferente. Porque lo primero que vas a tender a hacer en AI es ahorrar. Ujú, Y eso va a tener un impacto bien triste en empleos. claro. ¿Qué sé yo? En una economía como Estados Unidos, que saquen a 5.000, 6.000, 10.000 personas de un sector que se puede recolocar a otro, bueno, va a ser complicado. Pero una economía como Perú, o una economía creciente como Latinoamérica, eh, si no, si no se ve el upside de lo que sí ahora se puede hacer diferente por AI, y si solo nos enfocamos en la eficiencia, vamos a generar una situación bien poco sostenible. Entonces Claro. ahora una de las cosas en las que estoy trabajando y investigando y tratando de crear conciencia es en qué oportunidades nuevas nos trae el AI. Y en esta generación de contenido que desarrollan los ejecutivos en redes sociales, ¿has notado tú que cada vez hay un abuso de la AI para generar estos contenidos y que a lo mejor se deja de tener una presencia original, se deja de imprimir la personalidad en estos posts? Esa es una buena pregunta. Yo no tengo la respuesta correcta para esto, ¿eh? Yo Ujú, tengo mi posición personal. ujú, A mí particularmente, la AI me sirve un montón, porque me ayuda a expresarme mejor. ujú, O sea, yo no... Mi hijo dice que no es honesto usar AI. Y mi hijo tiene 19 años, entonces, bien, porque para que veas, no hay una barrera generacional. La generación joven nueva, incluso hay un movimiento bastante resistencia en Estados Unidos de las generaciones jóvenes hacia el AI, de algunas ujú, generaciones jóvenes. Para mí es una herramienta, ¿no? Es como usar buffer o como usar un micrófono, o como usar autotune o como usar herramientas que te permiten expresarte mejor. claro. Eh, yo creo que lo que estaría mal es que escribas algo que no sabes de qué estás hablando. Y que por lo tanto, por ejemplo, yo como uso la AI. Eh, o sea, es como un asistente de investigación Ujú, hiperpotente. Entonces yo me pongo a investigar un tema. El tema de Tesla, que me gustó mucho y tal. O el tema de Nestlé, o el de Unilever. El de Unilever mi post de Unilever tuvo 279.000 views. mm, Nunca había logrado ese increíble. número. Este, eh, yo tengo mi posición sobre Unilever. Entonces le pedí a Claude, a mí me gusta mucho Claude. Mm, Le pedí a Claude, le digo, Claude, vamos a investigar qué está pasando con Unilever, porque el CEO anuncia que va a despedir a 25% de los directivos. Está re loco esta vaina. O sea, ¿cómo entendamos qué está pasando acá? Y entonces nos pusimos a investigar y me tomó como, viste que, no sé si has probado Claude, pero Claude te deja hacer un tal y dice, llegaste a tu límite. Uy, llegué a mi límite, ¿ahora cómo hago? ¿Cómo sigo en otro lado? Entonces, empezás y llegás a un punto, llegás a otro, pero no, pero me falta, esta información no me cuadra, quiero analizar este otro lado, quiero mirar este otro lado, quiero mirar este otro ángulo, quiero mirar este otro. Y, y finalmente quedó algo que me representaba, porque a mí, a ver, siempre fui un poco rebelde, y siempre me gustó poner un poquito de duda, de generar una visión diferente, no conformarme con la visión estándar que podemos aceptar todos de primera. claro. Entonces, eh, esa interacción me permite llegar más a quién soy yo. Entonces, Ujú, a mí la AI me está ayudando a expresar mejor quién soy y cómo pienso. Y me encanta. O sea, para mí es una herramienta potentísima. De hecho, creo que se pueden hacer mm, más cosas buenas que no. O sea, a ver, si no sabes de lo que estás Sacarle más hablando, provecho, dices. sí, o sea, y si no sabes de lo que estás hablando, la AI te va a tirar Cualquier una cosa. cosa. Sí, Claro. y se nota, Ujú, se nota, ¿no? No solamente por los dashes estos que todo el mundo pone, que aparecen en todos lados ahora, ¿no? Como
como forma de escritura, sino Ujú. porque suena artificial, no reflexionado, Y la no, gente pasa de largo, ¿ah? Cuando encuentran este tipo de contenidos. seguro. Y en el Claro, largo plazo te termina haciendo daño. claro. Eh, o sea, a ver, o sea, eh, el otro día alguien me mostró un artículo de las manifestaciones de los profesores con las calculadoras. Este, en algún momento se creía que Elvis Presley era satánico con el rock. O sea, los cambios o todas las transformaciones que afectan la forma de hacer las cosas. Un amigo una vez me dijo, yo acabo de terminar mi máster en escritura en España, ¿y cómo puede ser que vos, sin haber hecho todo esto, escribas así? Le digo, bueno, qué sé yo, no sé, man. O sea, eh, te puedo decir, me alegro que hayas hecho el máster en escritura. Este, yo simplemente una idea, investigo un tema, me gusta darle muchas vueltas. Claro, Y a ver, la IA no inventa cosas que no tiene dentro. Tú claro. le tienes que decir lo que tú ves para que complemente con lo que tiene dentro. Y de ahí es de donde sale la creación nueva. Claro, le marcas la hoja de ruta de cómo quieres que procese el problema, ¿no? No solamente eso, sino le dices, esto no, este ángulo no es. Y No va por ahí esto. Claro. yo creo que pasó, por ejemplo, ahora estoy escribiendo algo sobre Telefónica. Mm, Me demoré mucho en escribir sobre Telefónica y todavía lo dudo mucho, ¿no? Porque la verdad es que yo lo viví, yo pasé muchos años, más de 20 años en Telefónica, crecí y de golpe pasaron cosas con las que no me terminé, o sea, no termino de entender y entre que duelen y es un directorio que hizo muchas cosas que hubiese hecho de otra manera. ujú. Eh, pero, por ejemplo, llevo 5 días escribiendo eso. O sea, Y no lo no, sacas. no, porque además encuentro un ángulo y digo, bueno, quiero profundizar más sobre esto. ¿Quiénes Ujú. eran los directores en tal momento? ¿Qué cambio de directorios hubo? ¿Qué eventos coincidieron con el momento en el que empezó a bajar la acción? O sea, tú ¿Qué armas cosas? un business case, o sea, total, así tal cual como un método del caso en una escuela de posgrado. Sí, sí, nada más que yo conozco algunas cosas, ¿no? O sea, las Claro. preguntas que hago tienen que ver con ¿y qué pasó en este momento? ¿Y quién y qué directorio cambió? ¿Y cuál es el perfil del directorio de la empresa A versus el directorio de la empresa B? ¿La empresa B hizo bien? ¿La empresa B hizo mal? ¿Qué perfiles tienen los miembros del directorio? Eh, ¿qué acciones o qué noticias se fueron dando sistemáticamente en ambas en la línea de tiempo que coinciden con la evolución? O sea, ese nivel de investigación es divino, o sea, a mí me encanta. Y luego tú decides qué escribes o qué no escribes y tal. Y te lo reconocen tus pares, ¿no? De hecho, Sandro todo el tiempo me anda diciendo, oye, Sergio tiene una forma de escribir con CDH, ¿no? ¿Cómo con CDH? Cifras, datos y hechos. Full cifras, datos y hechos, ¿no? Sí. Y ese tipo de lenguaje cae muy bien en ciertos sectores ejecutivos donde se valora justamente ese Mira, nivel de detalle, ¿no? mira, sabes que a mí me dicen muchas veces, escribe más corto. No me da la gana. O sea, yo soy así. O sea, esto es lo que quiero contar. No, espero que te va a dar más alcance. No, o sea, quiero contarlo largo. Porque Claro. quiero que estén los datos, quiero que podamos reflexionar, quiero que sea una buena. Que no me interesa solo el alcance. Pero también veo que escribes, respondes comentarios, ¿no? Estás muy Sí, activo hablando con la gente, porque hay todos. ejecutivos que publican y se mandan a mudar. A ver, es un privilegio que alguien te comente. Y es Ujú, una responsabilidad porque alguien te leyó y claro. alguien tiene una opinión. Y te voy a decir, hace un tiempo hay un tema sobre el que estoy escribiendo sistemáticamente los viernes, que es el micromanagement. Mm, Yo entendí que una de las cosas más dañinas que un líder puede hacer es el micromanagement. claro. Y en muchas culturas no lo reconocen. Entonces escribí un día y me contestaron tantas cosas que agarré todo lo que me contestaron, todo lo que yo escribí y identifiqué las cosas que eran más importantes para las personas. Y estoy escribiendo sobre eso, me faltan 2 o 3 semanas para terminar, eh, pero digamos,
pero basado en todo lo que me contaron. Y con Nestlé me pasó igual. Mm. Fueron tantos los comentarios del caso de Unilever, perdón, que luego agarré y escribí de vuelta con todo reflexionando sobre Solo todo lo con que los me comentarios. dijeron. Sí, porque, a ver, la gente que te comenta tiene su experiencia y su visión. Claro, Entonces, la gracia y el privilegio de poder escribir y que te contesten es que aprendés también. claro. Porque vos no tenés la verdad absoluta. Entonces, para mí, estas conversaciones de las redes, y la verdad es que hasta ahora tengo que decir que todas las conversaciones han sido respetuosas y Ujú, todas las conversaciones han sido eh, constructivas. ujú, Con lo cual, ¿por qué no le voy a contestar? claro. ¿No? O sea, como te decía, yo cuando escribo aprendo también. Y escribo sobre las cosas que me interesan y sobre las que quiero compartir una experiencia, sobre las que aprendí algo, sobre las que tengo un insight diferente. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando tanto con los directorios o con los consejos directivos o boards. O sea, en México le llaman consejos, en Perú le llamamos directorios, en Estados Unidos boards. Sí. Eh, Ahora que estoy teniendo esa visión, estoy tratando de muchos de los temas que veo, entender qué debería haber hecho el board. Mm, El caso de Starbucks, el caso de Lululemon, que Chip vendió Lululemon y se lo están gapizando. ujú. Eh, o sea, el directorio está tomando esas decisiones. Va bien, bien por el directorio, va mal, el directorio tiene que responder. Entonces, eh, estoy tratando de verlas desde el directorio. Y ese es el ángulo que le estoy aportando ahora a los casos de Buenísimo. las empresas. ¿Y te animas a innovar en un nuevo formato de contenido, quizás en video? Eh, ¿Sabes qué? No, 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 no me gusta verme en video. Está bien. Este, lo he pensado mucho, ¿eh? Lo he pensado mucho. Y justo ahora estaba en el Target y me compré un micrófono estos de DJI Ya, y ya. estaba viendo eh, y estaba pensando, pero no me gusta verme en video. No sé, tengo que superar eso quizás, pero de momento sigo escribiendo. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, con todo lo que has escrito, que te da para mucho más de un libro, ¿has pensado en algún proyecto editorial? Sí, muchas veces. Este, Muchas veces pensé en escribir un libro, pero está de moda escribir libros y la verdad es que cuando sienta que tengo algo, que tengo una historia que quiero documentar en un mismo lugar, lo Mm, voy a hacer. Ni siquiera tengo Substack, o sea, estoy usando los artículos de LinkedIn que tienen sus restricciones y tienen claro. sus retos, pero digamos, eventualmente mi primera migración será Substack Ujú, para poder escribir más largo, para poder tener más control sobre el contenido, para tener un poquitito de darle más visibilidad, porque al final en LinkedIn estás a merced del algoritmo claro. y entonces la gente te ve cuando el algoritmo se lo muestra. El Exacto. algoritmo se lo muestra cuando pasan determinadas cosas que no necesariamente son las que vos querés incentivar. Entonces, cuando te vas a Substack, tenés un poquito más de control de la exposición, puedes hacer un newsletter, puedes hacer una cosa mucho más organizada. Pero la verdad es que, a ver, para serte 100% transparente, llevo 3 meses en este proyecto editorial. Mm, Hace 3 meses empecé con una rutina de decir, ok, ¿cuál es mi línea editorial? ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? Y entonces empecé con los domingos un reset. O sea, como personas ¿qué puedo aportarle de mi experiencia, de lo que viví a las personas para que empiecen la semana con otra energía? Los ujú, lunes, un Positive Monday, porque cuando, cuando yo manejaba el marketing, siempre busqué un medio que contara algo positivo. O sea, quería patrocinar un programa que contara algo positivo y no había. Entonces lo creé. Entonces los lunes hay Positive Monday. Los buenísimo. martes tengo el Board View, que es un caso Ya, empresarial el directorio. desde el directorio. Los miércoles tengo un tema de AI práctica y usada. Los jueves es comodín, a veces no hago nada, a veces sí. Los viernes es el tema de liderazgo. Ujú, Y el tema de liderazgo para mí es una obligación porque yo seguramente fui muy mal líder muchas veces y
y si alguien me hubiese contado alguna de las cosas que yo trato de contar, quizás lo Ujú. hubiese sido distinto, porque nunca fui mala persona, o sea, al final no puedes ser buen líder si no sos buena persona. Correcto. Eh, entonces, toda buena persona que quiera ser mejor líder y que encuentre en lo que escribo los viernes algo que le sirva, a mí me va a llenar de alegría. Sergio, y siendo tú un ejecutivo del mundo del marketing, ¿no? que maneja su exposición y su imagen pública con ciertos criterios, eh, en algún momento yo te leí un artículo que hablaba acerca del concepto Usted S.A., ¿no? Que de hecho es un concepto que lo desarrolló en Stemple en algún momento en su libro, Sí. y me parece interesante la forma como lo abordas. Y mi pregunta es, ¿tienes alguna obsesión o quizás miras de reojo cuando aparecen estos rankings de ejecutivos y a lo mejor ves que no hay una presencia tuya en estos rankings? A ver, o sea, somos todos competitivos, ¿no? Claro. Este, a todos nos gusta. Pero ¿sabes qué pasa? Eh, yo no, o sea, yo estoy en el ranking de Fabicon en México, como segundo en influencia en tecnología e innovación. Ujú. Me sorprendió cuando un amigo lo publicó y dijo, felicitaciones, yo estoy no sé cuánto y Sergio no Sí, sé sí, sí. quién. Y, uy, dije, ¿y esta vaina? Y me metí y lo miré. Sí, sí. Pero, a ver, vamos a ver. Porque puede ser una tentación, ¿no? Que a veces uno se convierta A ver, es en un una, constructor de contenido por para eso, llevar a eso, ¿no? por eso te digo que el algoritmo no siempre es lo que me guía. Y Ujú. por eso escribo más largo, porque me gusta escribir más largo. Por eso, Claro. mira, el post de Unilever era un artículo larguísimo, 275.000, 279.000 views, Ujú. y como 150.000 lecturas completas y no sé cuánto. Era un artículo largo, no era un artículo corto. Entonces, yo si salgo en los rankings haciendo lo que creo, bacán. Mm. Si no salgo en los rankings haciendo lo que creo, pues bueno. Pero lo que me importa es el feedback que recibo y el engagement de las personas y los comentarios y cuántos me leen y qué me dicen y qué no me Claro, dicen. esa es Eso es lo que, tu métrica de eso éxito. es lo que me gusta. Mm. A ver, yo siempre estuve un poco en contra de estos premios que nos dábamos en la industria, del reconocimiento de esto, el reconocimiento de esto, lo otro. Eh, a ver, salí el mejor marquetero, uno de los mejores marqueteros del año de México cuando llegué. O sea, la revista hacía un ranking, te postulabas, el área de PR empujaba. Y Mm. sirve, no sé si sirve, yo creo que sirve tener una reputación construida sobre crear valor. Entonces, Ujú. cuando yo analizo los rankings, por ejemplo, y miro y me fijo qué miden. Si Claro. un ranking mide frecuencia, eh, eh, digamos, y no mide calidad, y cuando mirás lo que postea la gente es 75% autobombo, Claro. 15% valor, yo no voy a estar ahí nunca, no voy a hacer autobombo. Aunque a Ujú. veces lo he hecho, ¿eh? O sea, a veces sí, alguna vez me he sentido tonto y publicado, estoy en tal lado, estoy que bueno venir a ver. Es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Ujú. Eh, pero a mí me parece que debería haber un ranking más. Y Ujú. debería haber un ranking del valor generado. Debería haber un ranking del impacto. Me lo llevo de Porque tarea, ¿eh? Yo lo voy a hacer. me parece que debería haber un ranking del impacto, del valor generado, Sí, claro. porque, a ver, si premiamos, a ver, ¿quién mira las redes? La gente joven que está buscando referencias. ¿Qué referencias Mm. queremos que se lleven? Mm. ¿De alguien que se saca una foto en cada lugar al que va? Claro, no le ¿Alguien, aporta eso. alguien que muestra un sentimiento? ¿Alguien que enseña a hacer algo? ¿Alguien que revela algo que no se veía? ¿Alguien que trae una situación que no era visible? Yo prefiero ese lugar.
Eh, y a mí, te voy a decir algo polémico. Eh, Creo que en Perú tenemos que conectarnos con la realidad de la gente. Ujú, Nuestras burbujas de autorreferencia, de los cócteles a los que vamos y tal, eh, no nos suman, no nos hacen una sociedad mejor. ujú, Creo que vamos a ser una sociedad mejor cuando, cuando escuchemos más, cuando estemos más conectados, cuando realmente, eh, digamos, la mayoría entienda realmente lo que hacemos. Porque fíjate que mucha rivalidad, porque el mundo está muy polarizado últimamente, ¿no? Y una de las razones de la polarización son las redes. ujú. Pero redes como LinkedIn no polarizan. Al contrario, son redes donde tenés la oportunidad de. Te vas a Twitter, Sí, es todos un contra lugar todos. bien tóxico, ¿no? O sea, Claro. pero en LinkedIn todavía hay un espacio para crear una referencia y un vínculo y una conexión mayor. Ujú. Este, entonces, nada, eh, creo que tenemos mucho trabajo por hacer en términos de la imagen real versus la imagen de, o sea, no hay nada más valioso que mostrar la realidad de las personas, y generar valor para los demás. Si haces eso, creo que estás en el buen camino. Lo Buenísimo. demás es piar. Lo demás ¿Cuánto va a durar? Lo que dure el empuje que le metas. claro. Bueno, nos acercamos ya al final de esta entrevista. Hemos superado ya los 40 minutos. Sergio, te agradezco por tu tiempo. Quisiera que dejes, por favor, una reflexión final, sobre todo a tus seguidores y a las personas que no te conocen, pero a través de esta entrevista van a empezar a seguir tu contenido. ¿Qué se van a encontrar contigo? Eh, una visión bastante rebelde de la realidad empresarial. Eh, Está muy bueno. este, sí, y tratar Contestatario, de. irreverente. O sea, a ver, vos dijiste, vos sos una persona que maneja su imagen pública y tal. Mi esposa me dice, no puede ser, ¿cómo vas a decir eso? O sea, yo no soy muy políticamente correcto muchas veces, este, pero me gusta decir lo que pienso. Pero cuidado, lo que sí he aprendido es que decir lo que pensás no tiene por qué ser dañino o lastimar a nadie. Claro, O sea, sí, una cosa es ser honesto y otra cosa es ser empático. Y hay que ser empático, honesto y empático. Y claro, eso me tomó mucho tiempo aprenderlo. claro. El tema de los, de Entonces, los, de los filtros, ¿no? sí, o sea, a ver, yo, digamos, que yo sea transparente no quiere decir que sea una bestia y que no tenga, y que no te diga las cosas con respeto. O Claro. sea, o sea, la transparencia no quita la empatía. Para mí Ujú, es muy importante y lo que aprendí, o sea, si vos me preguntás hoy qué es lo más importante que aprendiste en tu vida, es que debí ser muchísimo más empático. Eso mm, no te debilita, al contrario, te fortalece como persona y como líder. ujú, Y si querés que deje algún mensaje, es que el que tenga algo que contar, que lo cuente en las ujú, redes. Lo peor que podemos hacer es callarnos y no compartir lo que sabemos. Compartirlo no para. A ver, si el fin es el ranking, está frito. Si el fin es compartir, transmitir, tratar de crear valor, estás en el camino correcto. Y yo estoy muy agradecido a todos los que me escriben y me contestan, y la verdad es que es un privilegio que alguien me conteste. Así que voy a tratar de contestar. A veces me pasan, a ver, y esto vos lo decías, ¿no? O sea, las endorfinas estas que te da el ping, ping, pling, pling, claro, te hay sube por que, las nubes. entonces no tenés que estar todo el día conectado. Si estás todo el día mirando los Las reviews, los notificaciones, comments y tal, claro, claro. Te trauma, no es eso, te desenfoca permanentemente. Y hay te mucho que desenfoca. hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Así que si querés para mí la reflexión es si tenés algo que decir, decilo. Ujú, Y aprovecha que hoy las herramientas de inteligencia artificial te pueden ayudar a decirlo mejor. No van a decir algo por ti, pero lo pueden decir mejor.
Qué buen consejo. Te agradezco, Sergio. Ha sido una conversación muy fructífera, la verdad, muy centrada, muy madura desde tu experiencia. Y creo que le va a ser de mucha utilidad para, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que también ven estos espacios, ¿no? Mira, a ver, y yo te felicito por lo que haces y también te felicito por tu historia, ¿no? O sea, cuando leía tu historia, de venirte de Chimbote, de hacer tu historia, tu carrera, de hacer tu Mm, doctorado, te felicito porque al final eh, lo que yo valoro es lo que vos haces. El superarse, el crecer, el mejorar, el no dejar de aprender nunca. mm. Y eso es, para mí, eso es una historia, admiro mucho ese camino. Compartí el lunes me pasó algo maravilloso. Eh, Me subí un Uber y me tocó un cubano, Ajá, la historia del cubano, ¿no? el En la cubano balsa. en la balsa. Increíble. Sí, entonces nosotros muchas veces no nos animamos a cambiar, nos animamos a tirarnos a nuestro propio miedo o a nuestro propio reto. Sí, Pero, pero este man lo dejó todo y se tiró al mar porque quería ser libre. Entonces, claro. eh, hay algo que siempre me repito, es ¿qué harías si no tuvieras miedo? Mm, interesante. Pues oye, Miguel, felicitaciones por el espacio que tenés, No, al que te contrario, vaya muy Sergio. bien. Al Fue un contrario. gusto conversar con vos. Muchísimas gracias a ti, Sergio. La verdad es que ha sido un gusto conocerte un poco más ya en esta conversación y sobre todo ver, ¿no? Que las cosas que piensas las transmites de la forma como lo haces con ese estilo particular que la gente lo reconoce. Y ojalá que podamos seguir viendo mucho más contenido tuyo en redes sociales y del cual podamos aprender más, ¿no? Encantado de cualquier feedback es bienvenido. Muchísimas gracias, Sergio. Te mando Gracias un a fuerte vos. abrazo y bienvenido nuevamente a este espacio Reputación que deja huella, que busca poner en valor, en vitrina, las buenas prácticas de reputación y de aprender de líderes como Sergio, que como él dice, ¿no? Ha aprendido a golpes a lo largo de su carrera ejecutiva, pero hoy tiene la oportunidad de poder devolver un poco de lo que ha aprendido y lo que la vida le ha dado, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo muy grande para ti y con ustedes será hasta el siguiente episodio. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y luego van a poder ver el resumen de esta entrevista en nuestro LinkedIn. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Ay, un abrazo.